tanto, hay un desincentivo a la exportación de otros productos. Es lo que llaman la enfermedad holandesa, que cuando uno tiene un sector exportador muy potente, eso hace bajar el precio del dólar, y eso significa que es menos rentable exportar otros productos. Y por lo tanto, estamos enfrentando problemas bastante estructurales que nos obligan a repensar cuál es nuestra ruta para seguir creciendo. La estimación nuestra es que estos sectores, que son el 69% de las exportaciones, podrían crecer un 2,9% anual de aquí al 2025. Y hay una relación entre la exportación y el crecimiento del Producto Interno, que es la elasticidad del PIB con respecto a las exportaciones, que ha sido bastante estable en el caso del país, y eso es 0,6, 3 algo, y por lo tanto significa que con ese crecimiento del 2,9%, el potencial de crecimiento del PIB es de 1,8%. Totalmente diferente a lo que fue el potencial que estos sectores nos daban en la década pasada. Por lo tanto, la conclusión es obvia: si queremos mantener un ritmo de crecimiento fuerte, necesitamos complementar estos sectores con otros sectores exportadores. Hacer más de lo mismo ya no es suficiente. En realidad, el fenómeno que nos ocurre no es una situación particular nuestra. Personas que han participado en el proyecto han logrado reunir información de otros países que indican que cuando uno llega a un nivel de $15.000 per cápita de retorno de Producto Interno Bruto, muchos países llegan a ese nivel, pero solamente como un 10% logran llegar a ser países desarrollados. Hay una trampa. En el caso nuestro parece que la trampa es que ya no podemos seguir creciendo en base a commodities, a los recursos naturales. Y eso nos obliga a una transformación de nuestro modelo de crecimiento, que es muy difícil porque exige otro capital humano, otras habilidades que no se han desarrollado. Y por lo tanto está por verse si vamos a poder llegar a ser un país desarrollado. Pero haciendo más de lo mismo no lo vamos a lograr. Y probablemente igual le ha pasado a muchos otros países que han llegado a un nivel como el nuestro y después no han logrado llegar a ser un país desarrollado. Porque el crecimiento en base a los recursos naturales tiene naturalmente cotas, ¿cierto? Por más rico que sea el país en recursos naturales, tiene limitación. Entonces, si nosotros vemos lo que salen los estudios de competitividad internacionales y lo que dicen los expertos internacionales, muchos de ellos están ya identificando algún problema. Por ejemplo, Chile aparece en el lugar 31 en competitividad a nivel mundial. Sin embargo, en algunas categorías sale bastante mal evaluado. Por ejemplo, sale en el lugar 101 en lo que es la naturaleza de la ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque todavía el país compite más en base al bajo costo de sus recursos naturales, más que por contar con productos y procesos únicos o diferenciados. O sea, estamos todavía compitiendo por precio, pero no estamos logrando competir por tener un producto único y por lo tanto con un precio que ya no es tan importante porque no tenemos competidores directos, lo que se llama diferenciación. Y además estamos concentrados en la cadena de valor en la parte productiva. No estamos muy fuertes en la parte de comercialización y en la parte de diseño, que requiere un capital humano bastante más sofisticado. Entonces, aquí tenemos detrás de este espectacular crecimiento de la década pasada puntos débiles sumamente importantes. Hay expertos que dicen que las preguntas respecto de Chile son de largo plazo, ¿cierto? Porque todavía el país está en una situación bastante exitosa de corto plazo, pero la pregunta es si Chile se puede transformar de un líder global de exportación de commodities, que somos primeros en el mundo en varios productos alimenticios y en varios productos mineros, y llegar a ser un país de salmón y llegar realmente a ser un país desarrollado con una base más amplia. O sea, ya es un tema que si bien a nivel interno en Chile no está totalmente claro, la gente especializada ya lo tiene identificado. Ahora, la necesidad de este nuevo modelo de exportaciones en una situación en la cual
el dólar es bajo, es difícil de desarrollar y requiere un cambio de modelo de negocio que incluya variables culturales, de gestión de las empresas y las organizaciones públicas, cambios de estructura organizacional, cambios en los procesos centrales. Por ejemplo, cuando uno está orientado a la parte productiva, son procesos centrales tecnológicos y productivos, que pueden ser bastante jerárquicos. Pero cuando está orientado a los servicios, los procesos más importantes no son los productivos, sino que son los de conocimiento de los clientes. Cuando está orientado a la innovación, los procesos más importantes son los de desarrollo de nuevos productos. Que son precisamente procesos en que nuestras compañías y organizaciones públicas no son fuertes. Entonces nos exige un cambio bastante importante para poder desarrollar áreas con potencial de servicio, como son los servicios globales, ser un centro de negocio, dar servicios de salud en Chile, servicios de educación superior, que si bien en ninguno de ellos somos más baratos, por ejemplo Argentina tiene servicios de educación superior y de salud más baratos, por lo tanto ya no podemos pensar en competir por precio. Nosotros, sin ser los más baratos, sin embargo, en esos sectores de todas maneras hemos logrado traer una demanda bastante importante. Ya son sectores en los cuales, a diferencia de los commodities, el precio no es tan determinante, ¿ya? Una cosa que nos ayuda bastante es que Chile es un país bastante pequeño. Entonces se podría graficar nuestra situación como que tenemos que producir productos y servicios para mercados muy exigentes a nivel mundial que pagan buenos precios. Pero esto es como pasar de un nivel muy básico al nivel más sofisticado. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Porque no podemos competir por precio. ¿De acuerdo? Entonces, nos ayuda mucho que tenemos acceso al 86% del Producto Interno Bruto Mundial con los tratados de libre comercio, y tenemos entonces que encontrar aquellos nichos que a nivel mundial a lo mejor son pequeños, pero para un país pequeño como nosotros, en términos de población, son grandes. Y ahí está la ventaja de no ser tan grande. Si fuera un país de 200 millones de personas que tuviera este problema, realmente sería imposible, porque necesita un nivel de producción masivo, ¿ya? Nosotros nos bastaría con estar posicionados en rubros de estos mercados de buenos precios, y va a ser un tamaño más que suficiente para nosotros. En realidad, a nivel mundial, ¿cierto? Si sumamos todo lo que es Sudamérica, somos bastante pequeños en relación a los mercados. Eso también es bastante bueno, porque significa que tenemos una gran posibilidad de crecer. Ahora, esto se va, si bien a nivel del sector político, del sector legislativo, lo que yo te estoy mostrando acá todavía no está presente en la discusión pública, porque cuando un país crece tan rápido, estamos hablando del 2010 que acaba de terminar, se produce una especie de ceguera, ¿ya? En que creen que haciendo más de lo mismo nos va a ir bien, ¿cierto? Entonces todavía no hemos logrado que nuestros políticos reconozcan esta situación, más bien siguen haciendo más de lo mismo y pretendiendo que con estas mismas cosas que hemos hecho antes nos va a ir muy bien. Pero ya a nivel de las empresas, por ejemplo, se empieza a notar cambio en su comportamiento. De una muestra de empresas vemos que ahí ya la gran mayoría no pretende competir por costo, solamente un 4% está en estrategias de competir por costo. Y como ustedes han visto en cualquier curso de management, ¿cierto? Hay tres formas de competir. Una que es vendiendo lo mismo que la competencia a precios bajos, y otra que es diferenciándose. O sea, vendiendo algo distinto de la competencia, y eso permite no tener que competir por precio porque no está compitiendo, está haciendo algo diferente. Y esa diferenciación puede ser en servicio, generando un mayor conocimiento de los clientes para darle alguna cosa muy traje a la medida, que permita retenerlos aunque uno ya no es el más barato, pero le da uno superior. O bien teniendo innovación, con productos únicos y que son difíciles de copiar. Claramente las empresas, ¿cierto? Hoy día en Chile están orientadas a estos dos formas de competir por diferenciación. Pero ahí se ha hecho se ha cometido un error en las últimas décadas, yo diría,
de incentivar la innovación como si fuera la panacea, ¿ya? Y en realidad la innovación es solamente para unas pocas empresas que pueden desarrollar un producto que nadie tiene y que además no sea fácil de copiar. Ojalá que fuera patentable. Por lo tanto, solamente el 19% de las organizaciones está en ese tipo de estrategia. Y el 77%, que es la amplia mayoría, ha elegido estrategias de diferenciación por servicio. Eso muestra un poco una situación que, si uno recorre la historia de otros países, incluso de empresas, normalmente las organizaciones parten produciendo, logrando tener un nivel de producción adecuado, concentrado en los procesos. En una segunda etapa pueden levantar un poco la cabeza y empiezan a preocuparse de los clientes. Y ahí se produce un valor adicional a la producción, que es lo que aparece ahí. Finalmente, ya cuando son muy conocedores, los clientes están en condiciones de anticiparse a las necesidades de los clientes y de llegar con soluciones mejores, y por lo tanto de innovar, que es una etapa, digamos, superior. La verdad es que es bastante difícil pasar de esta etapa a esta, y por lo tanto nos hemos dado cuenta que esta etapa no se puede saltar. Cuando llegamos a un tamaño de economía de 200.000 millones de dólares, es un nivel para que los servicios se puedan desarrollar bien, porque hay una masa crítica enorme, ¿cierto? Entonces hoy día yo diría que claramente lo que vemos acá es que la mayoría de las organizaciones se están concentrando en esta etapa, la mayoría ya no está acá, y algunas están logrando llegar al nivel de ser innovadoras, pero que no es una panacea, sino que es para algunas particulares compañías que lo están logrando, que de ese 19% solamente un 40% tiene éxito. O sea, estamos hablando de menos del 10% de las compañías que están interesadas en innovar y quieren éxito, que no es tan grande, a pesar de que el gobierno y el tema de la innovación ha sido tremendamente incentivado y ha dispuesto de cualquier cantidad de recursos. Pero ¿qué pasa cuando un país crece en 3 veces en 7 años? Es muy fácil que a uno le vaya bien. Por lo tanto, las empresas se concentran en hacer más de lo mismo y por lo tanto no innovan. No es necesario innovar. Cuando uno le está yendo bien y está yendo espectacular haciendo más de lo mismo, realmente uno se concentra en eso y la innovación no es tan fuerte, ¿cierto? Que es lo que nos ha pasado. Hay otro elemento que estamos también teniendo dificultades, que cuando uno está en una economía de los tangibles, se produce una orientación a las cosas que se pueden medir en un estado financiero. Todo lo que son inventario, materia prima, maquinaria, y uno entonces tiene administradores, ejecutivos de empresas que están todavía en una etapa de los tangibles. Pero lo que nos pasa, ¿cierto?, a nivel internacional, si tomamos por ejemplo las mayores 500 empresas del índice Standard & Poor's, nos damos cuenta que el valor de mercado, ya desde hace más de una década, la parte tangible es menor. En esta empresa, solamente el 15% del valor de mercado es tangible. O sea, hoy ya estamos en una economía no intangible, en una economía de las marcas, del valor agregado al capital humano, de las confianzas de la cartera de clientes, que son cosas que no se pueden medir. Por ejemplo, las .com valen mucho, digamos, en términos de mercado, pero en términos de activos no valen nada. A lo más tendrán algunos computadores. Entonces estamos en una época de la desmaterialización. Y nosotros todavía, como estamos concentrados en los tangibles, somos bastante materialistas. En realidad, poder pasar de los tangibles a lo intangible requiere un nivel de confianza, es como creer en algo que uno no puede tocar, ¿ya? Entonces, nuestros empresarios que le ayudan también en lo tangible, les cuesta muchísimo desarrollar estrategias de diferenciación que requieren confianza en intangible. Por lo tanto, podríamos decir que en este sentido nuestro capital ejecutivo está bastante obsoleto.